Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Es Más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque triunfaré mañana.
Entonces ya empieza todo lo que es el servicio. Ok. Muy bien, buenos días hermanos, todos los que están ya conectados y los que se van conectando, ¿no? Muchas gracias sean dadas a Dios porque nos permite llegar a este domingo, que realmente un día más, dijéramos, es un día más de vida, pero es un día más cerca del Señor. Entonces vamos a dar este tiempo y estos minutitos para que los demás vayan conectándose, ¿les parece? Entonces vamos a ir conectándonos, por favor. Muy bien. Espero que en casa de cada uno estén bien y que cada uno de nosotros pues siga dependiendo en el amor y en el poder de Dios. Es un gusto estar con ustedes un domingo más para servir al Señor, ¿no? Muy bien. Como he compartido tal vez cuando nos conectamos con Tim, ver las bendiciones de lo que trajo esta pandemia o está trayendo esta pandemia, que incluso en tiempos difíciles, cómo Dios nos ha podido conectar con Tim, ¿no? Tim ya era muy difícil que viniera para acá, ya no está viajando y no sabíamos si lo iba a tener, si él iba a estar o no, pero por la tecnología y por todo esto, bueno, gracias a Dios que lo hemos podido escuchar, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? El tiempo en la familia, tiempo en la casa, tiempo con el Señor, que es lo más importante. Me da mucho gusto estar con ustedes. Regálenme un par de minutos para que los demás vayan, si pueden comunicarse con alguien más, que vean que no está conectado, para que pudiera estar ahora sí que ya con nosotros en el servicio y podamos estar ya alabando al Señor todos juntos. ¿Les parece? Regálenme un par de minutos, por favor. Ok. Hoy es domingo y espero que hayan desayunado rico, que hayan tomado su cafecito y estemos listos para alabar al Señor, ¿no? Estemos listos, totalmente listos. Muy bien, Juan Carlos nos va haciendo favor de pasar el programa y vamos a empezar con un canto. Juan Carlos, por favor, si nos puedes ayudar con eso, por favor. Vamos a alabar al Señor, por favor, hermanos. Debe
Ok, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ilumine y entregar este tiempo en nuestras vidas, nuestro corazón al Señor. Vamos a Dios en oración, por favor. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Dios, porque nos permites ver la luz de un nuevo día, este amanecer, la creación que tú hiciste, Señor, los cielos y la tierra, pero sobre todo, Señor, reconocer y entender que te necesitamos en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y nos has recuperado aquellos, Señor, que vamos recuperando la salud, por aquellos, Señor, que pues están sufriendo, por aquellos, Señor, que están padeciendo. Te ruego también que tú acerques tu mano de salud a ellos, tanto a los propios, a tus hijos, como a los que no te conocen también, Señor. Y que a los que no te conocen, Señor, tú también hagas resplandecer, Señor, tu salvación, tu bendición sobre ellos. Señor, entregamos este tiempo a ti, y no solamente el tiempo, sino nuestras vidas, nuestro corazón, para que tú lo instruyas, Señor, tú traigas la verdadera enseñanza y que nosotros verdaderamente podamos alabarte, no solamente con nuestra voz, sino en espíritu. Señor, toma esto como un sacrificio agradable a ti, porque no lo ofrecemos en nuestras fuerzas, sino en el sacrificio y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ábrele, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 20, y les voy a dar tiempo para que lo busquen en sus Biblias y lo podamos leer de una forma alternada. Entonces yo voy a leer el primero. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Todos juntos. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Es palabra de Dios. Estos confían en carros, en esto y en aquello, mas nosotros en el nombre de Jehová confiamos. Y creo que eso ha sido una realidad en nuestras vidas, ha sido una realidad confiar en medio de nuestras aflicciones, en medio de lo que vamos pasando, y grande es el nombre de nuestro Dios, y no solamente en la palabra, sino en el poder que Él tiene para salvarnos. Gracias a Dios por todo lo que nos da. Y vamos a tener un tiempo de alabanza, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios y espero que desde ahí, desde tu casa, desde el lugar en donde estás, puedas alabar al Señor. Vamos a tener unos cantos entonces. Pasé toda mi vida rodando de aquí para allá,
estrellas dejen de brillar y en el mundo solo exista confusión, es porque vendrá el Salvador. Cegará la tierra el Señor, la ciega vuela con
sé que Él te ama a ti, y yo sé que Él me ama a mí, y yo sé que Él te ama a ti. Buscaba amor, buscaba amor. ahora yo sé lo que es el amor, no es el canto de una ave ni el aroma de una flor, es la comunión con Dios, su presencia siempre en mí, y yo sé que Él te ama a mí, y yo sé que Él te ama a ti, y yo sé que Él me ama a mí, y yo sé que Él te ama a ti. Buscaba amor, Buscaba amor. buscaba amor, Buscaba amor. Gracias a Dios porque podemos alabar al Señor y podemos tener este tiempo de alabanza, ¿no? Parte del sermón, parte de la predicación, vamos a hablar un poco acerca de la alabanza, que es alabar a nuestro Señor, ¿no? Gracias a Dios porque lo podemos hacer con nuestra voz, y no solamente con nuestra voz, sino con nuestro corazón, que es lo más importante. Gracias a Dios. Vamos a, pues, solamente recordar algunas cosas que tenemos, ¿verdad? Como creo que cumpleañeros nada más teníamos pendiente el de la hermana Marilú, que ya gracias a Dios pudimos cantarle y bueno, hacerle llegar nuestras felicitaciones, ¿no? El día 21 también mi sobrina en la Ciudad de México cumpleaños. Ayer lo estuvieron festejando y si por ahí me están viendo mis hermanas o ella misma, pues desde aquí también le mando una felicitación grande y que Dios la siga prosperando. Tiene 2 niños y bueno, que también Dios le dé la sabiduría y la inteligencia para criar a sus hijos. Nada más recordar también por los que están enfermos, que sigamos orando por ellos. Eduardo creo que sigue mucho mejor, escribió. Genoveva también sigue mucho mejor, gracias a Dios. El día del estudio, el viernes, sí la oí con una voz muy tenue y algo agitada, pero creo que ya recuperándose, ¿no? Y eso es una bendición, hermanos. Uno realmente está muy agotado cuando está pasando por esa enfermedad, pero me dio mucho gusto que estuvo en el estudio y estuvo pidiendo por ella, por su mamá, la señora Isabel, que ya la conocemos, la mayoría de nosotros, que también, ¿verdad?, se pueda recuperar. Quiero dar también gracias a Dios por la vida de Freeman, esposo de Mónica, porque a varios de nosotros nos ha ayudado, y que pues el Señor tenga misericordia y Él lo traiga a su redil, ¿verdad?, primeramente, y que le siga dando la sabiduría y sobre todo que lo proteja, porque ha estado muy en contacto con personas que hemos tenido el COVID, y entonces que también Dios lo siga protegiendo. Y por cada uno de los enfermos, hermanos, allí que ustedes conocen, que nosotros conocemos, en la casa de la familia Velasco, de la hermana Aurora, pues también hay varias personas que necesitan de oración, ¿verdad? Y cada uno vamos a tener este tiempo para orar, para pedir a Dios por los enfermos, por nuestras ofrendas. Gracias a Dios, hermano, por las ofrendas. Dios ha sido fiel y te animo a que seas fiel también tú en tus ofrendas, y vamos a poner este tiempo también en las manos del Señor para escuchar su palabra. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a Dios en oración. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y pidamos a Dios desde el corazón de nuestras vidas. Amado Dios, te damos infinitas gracias por esta mañana, porque nos has permitido, Señor, congregarnos, reunirnos a través de este medio,
Y no solamente esta iglesia, Señor, sino la iglesia alrededor del mundo está ahora, Señor, virtualmente, diríamos nosotros, virtualmente unida. Pero lo que nos une en realidad es tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos da la comunión, es aquel, Señor, que nos lleva a tener esa comunión y ese compañerismo, aunque muy distantes ahora, pero en espíritu, Señor, como dices tú, somos uno. Nada más y nada menos somos uno contigo, ¿verdad? Y eso solamente puede provenir de ti, Señor. Señor, queremos depositar en tus manos la salud, la confianza, Señor, y de antemano la gratitud de los favores recibidos, sobre todo, Señor, en la salud que nos estás dando, que nos estás regalando, cómo nos estás recuperando, Señor. Algunos de nosotros vamos en mejora, otros, Señor, tú los has llamado para que estén contigo. El día de ayer, Señor, Ivonne, tú la llamaste, allá en Ecuador, Señor, tú la llamaste a tu presencia. Así te plació a ti, Señor, así lo quisiste. Ahora solamente te pedimos, Señor, para que Jonathan y sus hijos puedan tener calma y puedan tener paz y ese contentamiento que solamente tú lo puedes dar. Te pido por mi tía Elvira, Señor, para que tú pongas tu mano de sanidad en la vida de ella. Es una mujer robusta de 86 años y está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y solamente entendemos y comprendemos, Señor, que si tú la quieres dejar es para que ella escuche el mensaje de salvación. Y si ella lo ha escuchado y es tu hija, pues, Señor, tú sabrás cuándo nos llamas. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros tiene un familiar, un amigo, un conocido, alguien, Señor, que está atravesando por problemas de salud. Los ponemos en tus manos, Padre, para que tengas misericordia de ellos y de aquellos que no te conocen, Señor, que tú también seas con ellos. Que tú, Señor, no solamente les des la salvación y la sanidad física, sino que también, Señor, les acerques la salvación espiritual. Gracias por todo, gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por lo mucho que nos has dado, por cómo nos has provisto. No ha hecho falta, Señor, ninguna clase de bien en el hogar de cada uno de nosotros. Has traído las medicinas, has suplido los gastos, has tenido alimento. Y, Señor, sobre todo queremos tener tu paz, la comunión entre nosotros, la paciencia, la tolerancia entre unos y otros, ahora que estamos más tiempo juntos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para recibir de ti la predicación, para recibir de ti la exhortación y que tú traigas, Señor, el mensaje a nuestro corazón. Ponemos todo esto en tus manos, nuestro corazón, nuestra familia, nuestros hijos, la iglesia. Y, Señor, esperando y agradeciéndote de antemano el favor recibido. En nombre de Cristo Jesús, sean dadas, Señor, a ti la gloria y la honra. Amén. Muy bien, hermanos. Cuando nosotros vamos a tener un evento especial, pues nos preparamos para ese evento especial. Si son con amigos, pues estamos con gozo, ¿no? Si es un cumpleaños, si es algún festejo en especial, algún aniversario, estamos realmente, ¿no? Y nos vestimos y nos preparamos para ese evento porque queremos llegar bien. Y si tenemos para llevar un presente, pues hasta un presente llevamos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un evento todavía un poco más especial, llámese una boda, ¿no? Pues incluso si no tenemos cierta vestimenta, vamos y conseguimos o compramos o no sé, nos preparamos de una manera especial para presentarnos. Tenemos el ejemplo en la misma palabra de Dios, ¿no? Aquel que no estaba vestido conforme al evento que era la boda, salió el amo de aquella hacienda y le preguntó, ¿verdad? ¿Tú por qué no estás vestido para estar aquí en la boda? Y mandó a sus criados para que lo echaran fuera. Entonces todos nos preparamos, ¿no? Para un evento especial. Y no solamente en nuestras ropas, porque la ropa ya finalmente es el final,
¿no? De que me preparo y todo eso, sino en emocionalmente. Quiero estar ahí con mi amigo, quiero estar con mi familiar, quiero estar con las personas que conozco y quiero estar contento, quiero pasarla bien. Y creo que el día domingo es un día muy especial para todos, porque venimos a la comunión, ¿verdad?, del Señor. Venimos a prepararnos. Tal vez en este domingo que viene tengamos la Cena del Señor, y te aviso también, se me pasó decirte como aviso, que allí en casa, si Dios nos presta la vida y nos da la oportunidad, que allí en casa tengas un poco de jugo de uva y un poco de pan blanco, puedes hacerlo, o galletas, ¿no? Galletas de esas que son saladas. Me gusta la galleta salada porque no lleva levadura, entonces normalmente son panes sin levadura. No tienes que hacer un gran gasto, ¿no? No tienes que ir a la librería y comprar pan sin levadura, no, eso no. Puedes tener unas galletas ahí y una copita de jugo de uva, y vamos a celebrar la cena del Señor, si Dios nos presta la vida, el próximo domingo. Pero igual, si tú la quieres celebrar en tu casa, puedes hacerlo ahora mismo, ¿no? Terminando el servicio, antes de la comida o al final del día, puedes hacer la cena del Señor, recordando que la muerte, ¿verdad?, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que significa la cena. Puedes ir entonces al pasaje de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Te dejo el pasaje, ¿no? Y si tienes duda del pasaje, mándame un mensaje y lo volvemos a poner, claro, con mucho gusto. Entonces, estamos preparados este día, gracias a Dios por su palabra, porque es lo más importante, ¿verdad? En el servicio, obviamente hemos alabado, el Señor nos ha permitido alabarlo, nos ha permitido orar, llegar a Él en oración, pero sobre todo hoy queremos escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Nos toca otra vez Primera de Pedro, capítulo 2. Y te pido que vayas al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a dar lectura, ¿verdad?, del verso 11 en adelante. Hoy terminamos el capítulo 2 de Primera de Pedro. Entonces te pido que vayas conmigo en la lectura y vayamos leyendo juntos, si quieres. Acompáñame con tu vista. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Estoy yo en segunda. 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, para que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vivir como siervos de Dios. Vivir como siervos de Dios. Y podemos pensar acerca de lo que es un siervo. Un siervo, en la traducción moderna, dijéramos que la palabra doulos, ¿verdad?, es siervo. Y la palabra literal con la que pudiéramos traducir esa palabra es esclavo, esclavo, esclavo de Dios, vivir como esclavos de Dios. Un esclavo no tiene horario, un esclavo no tiene voluntad propia, hace la voluntad de su amo. En este caso es la voluntad de Dios y no tu voluntad o mi voluntad. Entonces debemos de vivir como esclavos de Dios. En los últimos versículos que leímos, dice que ahora somos libres y que no usemos esa libertad como un libertinaje. Pues voy al cielo, soy libre, puedo hacer lo que yo quiero, Dios me perdona. No puedes vivir de esa manera. Eres libre, pero para ser esclavo de Dios, para hacer la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesucristo declaró y dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. La pregunta entonces sería para ti y para mí esta mañana: ¿estás haciendo la voluntad tuya o estás haciendo la voluntad de Dios? Porque el ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo, y ya lo hemos dicho, el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto para nosotros es el Señor Jesucristo. Y Él mismo declaró y enseñó que Él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Incluso cuando iba a morir en el huerto de Getsemaní, pidió a su Padre: Padre, si se puede, que pueda pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y obviamente eso ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. No vamos a ir ahora, lo hemos repetido algunas veces, ¿no? En Apocalipsis capítulo 13, el Cordero que fue inmolado desde antes de los días, ¿verdad? Desde antes de la fundación de este mundo. Eso ya estaba. Estoy preparando lo que vamos a estudiar a partir del día jueves, si Dios nos lo permite, ¿verdad? El día miércoles tenemos el estudio Dios mediante con el hermano Tim, y entonces queremos aprovechar el libro de Colosenses, y el día jueves quiero preparar todo esto. En realidad es muy profundo y, como dice el libro de los Hebreos, es fácil de decir pero difícil de explicar, mucho de qué hablar, mucho que decir, pero difícil de explicar. Son cosas eternas, son cosas espirituales, son cosas muy infinitas, y que un hombre finito, limitado y erróneo como lo somos nosotros, yo más, quisiéramos expresar ahora todas esas verdades. 30 y tantas cosas, no recuerdo ahora, 37, son las que suceden inmediatamente cuando el Señor nos rescata. No cuando yo acepto al Señor, cuando el Señor nos rescata. Escucha bien, porque pareciera que el gran pecador, ¿no?, el orgulloso y soberbio pecador, ahora ha reconocido que necesita la ayuda de Dios, y entonces le dice: sí, Dios, entonces pasa mi corazón. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Es cuando Dios me rescató. Colosenses 1:13, ¿verdad? Cuando Dios me sacó de las tinieblas, del reino de la muerte, del imperio de la muerte de Satanás, y me trasladó al reino de su amado Hijo. Así de sencillo. Pensando en esto, demos lectura al versículo 11 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que batallan contra el alma.
Otra vez, el pescador rudo, el pescador que trata con gente también muy hosca, muy, dijéramos que no se detiene para decir alguna maldición, ¿verdad? Ahí en el trabajo, ahora totalmente cambiado y transformado. Nos habla con esa pasión y ese amor, ¿verdad? De Hebreos capítulo 13, versículo 1, permanezca el amor. Y ahora Pedro nos dice, amados, tú y yo, amados de Dios, amados de el pastor, amados los unos a los otros. Entonces es una exhortación, pero una exhortación en amor. Y viene la exhortación ahora, pero no como la exhortación de que, hermano, ya arrepiéntete, ya deja esas cosas, mira, te vas a condenar, vas a ir, tu familia está sufriendo, tu vida se está echando a perder, o sea, y nosotros sacamos la espada, ¿no? Y empezamos a cortar cabezas. O sea, nosotros pensamos que es la exhortación y que la exhortación tiene que ser de una forma muy agresiva y muy violenta, no. Pablo, en el capítulo 12, Pablo teniendo el don de la exhortación, porque lo puedes ver por sus 13 epístolas, os exhorto, dice en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Que os ruega, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, eso es una exhortación. Pero con nosotros estamos acostumbrados, porque si nos hablan así, o les hablamos así, imagínate, ¿no? Nuestro hijo, nuestra hija, nos piden permiso para ir a la fiesta. Y entonces él ha fallado en todos los horarios que tú le has puesto, ¿verdad? Te quiero aquí a tal hora, y él nunca llega a esa hora. Y entonces esta vez te pide permiso y le dices, te ruego, hijito, amado, que vengas. No, pues ya, tú tienes en el pensamiento, él se está burlando de mí. La palabra de Dios va más allá de nosotros, va más allá de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad. Y el apóstol Pedro nos dice, amados, os ruego, te pido en el amor de Dios, como a un extranjero y peregrino. Un extranjero y peregrino. Tal vez algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar otro país. Y en otro país no tienes las mismas garantías que tienen los ciudadanos de ahí. Entonces eso es lo que el apóstol Pedro te está diciendo. Te ruego que no tienes todas las garantías y como un peregrino que no tienes ninguna posesión, porque a veces estamos tan ensimismados en este mundo que queremos acumular y acumular y acumular y acumular cosas, ¿verdad? Ya tengo un terrenito, quiero otro. Y ya tienes otro terrenito y quieres otro. ¿Para qué? No lo sé. Para que cuando te mueres ahí se quede y luego la familia anda ya peleando, ¿no? Todavía la mamá no se muere y ya los hijos están pidiendo a ver qué le toca y si se va a vender la casa y cómo les va a tocar, en qué partes proporcionales. Yo fui el que más ayudé a mi papá, a mi mamá, entonces a mí me toca más. Dice, como peregrino, no tienes nada en este mundo, no tienes nada, absolutamente nada. Un peregrino solamente es lo que trae en sus bolsas. El Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad?, por primera vez, que nada más se vistieran del calzado, de la ropa que llevaran y salieran a predicar el Evangelio. Ese es ser un peregrino. No tienes nada, no tienes ninguna posesión. Y el ejemplo otra vez vuelve a ser el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca poseyó aquí nada. ¿Puedes oírlo? Obviamente, Él es el que creó los cielos y la tierra, y Él es el dueño de los cielos y de la tierra. El Salmo 24, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. Él es el dueño, pero humanamente Él nunca poseyó nada. Lo único que poseía era su túnica, y esa túnica cuando Él muere, cuando Él fallece, ahora sí que se la juegan entre los soldados. Imagínate. Era algo increíble. Él es el ejemplo. El ejemplo no es el capitalismo que hoy vivimos. No es que tenemos la esperanza en que ya venga una vacuna contra el COVID. Jeremías 33:6, ¿verdad? Vuélvanse a mí, arrepiéntanse, búsquenme,
entonces yo les traeré sanidad, les traeré salud, les traeré medicinas, los santificaré. Pero muy poco creemos de eso. Y quiera Dios que Él nos lo revele. Porque como decíamos, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18, Él es el que ilumina nuestros ojos, Él es el que revela la sabiduría, Él es el que trae entendimiento a nuestras vidas. Y quiera Dios que lo pueda hacer en ti y en mí. Entonces no nos pertenece nada, nada, absolutamente nada. Estoy hablando con el hermano Eleno, allá de Virginia, y dice, hay de esas canciones mundanas, hermano, en donde dice que me llevé un puño de tierra, ¿no? Porque ya ves que cuando las personas mueren, pues estamos acostumbrados a echar un puño de tierra, una flor, y dice, eso es lo único que me llevé. No te puedes llevar nada, ¿sí? Lo único que puedes sacar de este mundo es la palabra de Dios, que es Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y luego dice, por esa exhortación de que no tenemos ninguna garantía y no tenemos ninguna posesión, que os abstengáis de las pasiones carnales que batallan contra el alma. El Hijo de Dios tiene que publicar las alabanzas de su Padre Celestial. ¿En qué manera? Obviamente cantando himnos. Voy a ir un poco rápido porque es un poco largo lo que quiero compartir contigo. Entonces te voy dando las citas, yo las tengo aquí, a Dios gracias, y las voy a ir leyendo. Escucha bien, solamente con lo que cantamos, eres alguien que puede tocar algún instrumento, alguien que tiene una voz privilegiada, gracias a Dios. Pero en realidad no es la manera, en realidad no es la manera. Vamos a ver Hechos capítulo 16, versículo 25, cuando Pedro y Silas son encarcelados. Y estando en la cárcel, dice el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos las oían. Que tu alabanza la pueda oír tu vecino, la pueda oír tu amigo. Efesios capítulo 5, versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones. Hay gente que dice, ay, esos himnos son muy viejos. Ya quisiera saber y conocer cuáles eran los salmos y los himnos y los cánticos que Pablo y Silas estaban cantando en la prisión. Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, la palabra de Cristo. ¿Quieres saber qué es lo que Cristo dijo? Bueno, pues vete a los evangelios, ¿verdad? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es la verdadera alabanza, hermanos. Esa es la verdadera alabanza. Es bueno hacerlo de esta forma, pero podemos hacerlo pública, nuestras alabanzas mejor, no cediendo ante los deseos pecaminosos. Eso es lo que está diciendo el versículo. Alaben al Señor renunciando a la impiedad. Ahora pareciera que nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Pareciera que es por obras, no es por obras, no es por obras. No es por lo que tú haces que Dios te acepta, Efesios 1:6, porque somos aceptos en el amado para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Soy acepto en Cristo. Preocúpate solamente de poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de tu fe. Concéntrate en eso. De lo demás, dice Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿verdad? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Viene por añadidura, el reino de Dios te será por añadidura, pero fija tus ojos en Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. La verdadera alabanza entonces es renunciar a lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detractaciones. Ahora, como dijo Tim, llego a las 10 de la mañana y me encuentro que soy el mismo. Pues sí, porque lo tratamos de hacer en las fuerzas. ¿Sí? Romanos capítulo 8, versículo 13, dice que si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivís según el Espíritu, vas a hacer morir las obras de la carne. Entonces no eres tú. Preocúpate solamente de vivir en el Espíritu.
de vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, en el fruto del Espíritu Santo. De eso vamos a hablar también a partir del día jueves, Dios nos preste la vida. Leamos el versículo 12. Ahora es bueno enfatizar, antes de pasar al versículo 12, es bueno enfatizar que la vida cristiana, Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7, dice que empieza por fe, así de la manera que habéis recibido al Señor, ¿verdad? Permaneced en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Esa es la vida cristiana, empiezas por fe. Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿verdad? Porque en el Evangelio la gracia de Dios es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces empieza por fe y termina por fe, y el caminar también es siempre por fe. Antes el apóstol nos dijo que las obras de esta naturaleza humana eran la malicia, la astucia, la hipocresía, la envidia y la calumnia. Hacemos públicas sus alabanzas, haciendo públicas nuestras actitudes. Nuestra condición debe de corresponder a nuestra posición. Tim lo puso como la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra no anda lavando baños, no lava la ropa, porque es reina, tiene una posición. El Hijo de Dios tiene una posición, sentado a la diestra de Dios Padre, juntamente con Cristo, Efesios 2:6. Ahora, tú no puedes andar ensuciándote en el lodo, ¿verdad? Porque el perro vuelve al vómito y el marrano, el puerco, vuelve al lodo, dice el libro de los Proverbios. Tú no puedes volver a eso. En realidad ha sido una metamorfosis, como dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? La transformación en un solo sentido y no hay un regreso. No hay regreso. Puedes leer el Antiguo Testamento, puedes ver cuántos salieron de Egipto y cuántos regresaron. Ninguno, porque la salvación es perfecta, pero algunos quedaron vagando por 40 años en el desierto, nunca conocieron la santificación. Y como dijo Tim, algunos nunca la van a probar. Hablaba con Martín y decía que en Romanos capítulo 8, versículo 30, no está la santificación. Es cierto, porque algunos nunca la conocerán. Versículo 12. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los no judíos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí el apóstol les aconsejó que mantuvieran una conducta ejemplar ante los incrédulos. Ahora, tu conducta no te hace ganar un grado más. Tu conducta es el resultado de que eres salvo, de que eres un hijo de Dios, de que eres un siervo de Dios. Esa es tu conducta. Tu posición debe de afectar tu condición, y eso es lo que les estaba diciendo el apóstol Pedro. Aquí recordamos que la verdadera separación cristiana del mal no consiste en adoptar una posición piadosa. Dios le bendice, hermano. Bendiciones, hermano. Sí, que Dios le bendiga. Y regresamos a la casa y somos tremendos demonios, ¿no? No se trata simplemente de abstenerse de realizar acciones humanas. Es más bien una actitud hacia el Señor que incluye honestidad y buenas obras. Pero ese es el fruto de la salvación, ese es el fruto que produce el Espíritu Santo. Escúchame bien, lo produce el Espíritu Santo, prometido por el resucitado. Las alabanzas a Dios por medio de su honestidad, esta actitud, esta conducta constituye el testimonio que el mundo necesita ver. Vamos a 2 Timoteo, segunda carta a Timoteo, y en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Escucha bien lo que el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tu testimonio, el resultado de tu salvación, el fruto de la justificación es la santificación en el Espíritu. Romanos capítulo 6, versículo 22.
Y ve cómo le dice Pablo otra vez. Y si eso es entre creyentes, yo espero que nuestras familias sean mucho más. Versículo 1, 2 Timoteo capítulo 2. Tú pues, hijo mío, dirígete con amor, con ágape, a los que supuestamente amas. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En aquellos entonces, el primer siglo de la iglesia, primer siglo de la era civilizada, dicen por ahí, de la era moderna, y el parteaguas sigue siendo antes de Cristo y después de Cristo. Seas musulmán, seas chino, seas hindú, que llevan su propio, seas judío, el parteaguas es Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Y en el primer siglo, el emperador del último de los imperios mundiales, que fue el Imperio Romano, Nerón, enfermó de locura. Acababa de ocupar el trono de Roma como el nuevo emperador. El Imperio Romano se jactaba de tratar con justicia a las personas. Decían ellos que tenían la pax romana, ¿verdad? Que había paz, lo que ahora los Estados Unidos dicen, ¿no? Que ellos tienen la paz, que ellos tienen, puedes decirte que es el país con más seguridad y que no sé qué tanto y que quiere levantar un muro y no sé qué tantas cosas, ¿no? En algunos pueblos, las patrullas de los condados, como dicen ellos, traen un emblema, ¿verdad? Y al traer ese emblema dicen, este condado, esta ciudad o esta parte de la ciudad es la ciudad de las ciudades más seguras de los Estados Unidos. En realidad, como dice el libro de Daniel, ¿verdad? En la última semana, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá el mal. Y en aquel entonces el Imperio Romano se jactaba de tener la justicia, de tener la seguridad para con las personas, con sus ciudadanos, obviamente. Sin embargo, era como cualquier otro gobierno de esta tierra. Los individuos pobres nunca tenían oportunidad de que se les aplicara un trato justo, equitativo. Las personas que disponían de grandes recursos económicos siempre podían encontrar abogados lo suficientemente inteligentes como para evadir el cumplimiento de las leyes. Los pobres, como ahora, eran los que debían enfrentarse a los problemas de hacer frente a las demandas de la ley. Escucha bien ahora, pasemos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Escucha bien lo que dice. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esa es la responsabilidad tuya y la responsabilidad mía. Consideremos un poco la situación actual. ¿Cuál debería de ser la relación del creyente con la ley? El que tiene que obedecer la ley. Esto es lo que el apóstol Pedro y Pablo estaban diciendo, que se sometieran a toda autoridad humana por causa del Señor, y ya que se encontraban viviendo bajo la ley romana, tenían que obedecerla. Aunque Roma tenía la intención de que sus leyes fueran justas, su aplicación no lo fue. Algunos politólogos dicen eso. No necesitamos más leyes, necesitamos que las que ya están se ejerzan. Buscan el bien mayor, el bien para todos, pero en realidad pues no tenemos ninguna seguridad. En este mundo no hay nada seguro más que la salvación de Dios. Ya se encontraban viviendo, ¿verdad?, ahí bajo la ley romana, tenían que obedecerla. Y aunque Roma tenía la intención de que sus leyes fueran justas, su aplicación nunca lo fue. Recordemos que la ley romana crucificó a nuestro Señor Jesucristo y persiguió a los primeros cristianos. Sin embargo, el Imperio Romano se jactaba públicamente de su justicia, ¿no? También, en la actualidad y en ciertos países, los pobres publican o sufren
¿verdad? De todas aquellas cosas, de las leyes de los más fuertes. Tienen ausencia de cortesía, de diplomacia, son acusados de obstaculizar y suprimir la ley, aunque tengamos una esperanza muy grande sobre esto, que es Dios. Aún así los cristianos, aunque hagan conocer su posición a esta actitud, deben reconocer que la palabra de Dios los exhorta a obedecer las leyes de cualquier nación, aún te guste o no te guste el gobernante que tengamos. No nos gustaba el que teníamos antes, no nos gusta el que tenemos hoy, y a nada nos sumamos, a todo restamos. Si hay alguna iniciativa, si hay algo, nosotros, si no es de nuestra simpatía, ya ni siquiera estoy hablando de cuestiones políticas, pero si no es de mi simpatía, pues no le entro, ¿verdad? Voy restando, le pongo freno, me hago a un lado, nunca sumo, estoy criticando, siempre soy antagónico, y la palabra de Dios me dice que debo de orar, por lo menos debo de orar. Y si no quiero sumarme, pues no me sumo. Pero cerremos nuestras palabras contra el que está en inminencia. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. Pasemos al versículo 15 de capítulo 2, 1 de Pedro. Versículo 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que cuando un cristiano se somete a un determinado gobierno y a aquellos que ejercen autoridad sobre su vida, está revelando su actitud de alabar a Dios a través de su vida y testimonio cristiano. Si hay una valla, un simple listón de plástico, de hule, de lo que tú quieras, normalmente son amarillos, lo puso una autoridad, mandado por el superior, que ponga ahí, no pases. Honra a Dios obedeciendo, no pases. No que hasta pasamos y lo aventamos y lo rompemos y nos pasamos porque tengo derechos y a mí nadie y esto y lo otro. Nos volvemos hasta abogados, ¿no? ¿Verdad? Artículo 11 de la Constitución, tengo libre paso sobre toda la nación y todo esto. Respeta. Las leyes están para ser respetadas. Puede que tal vez tú y yo no queramos aceptar la responsabilidad, ¿verdad? Por una multa debida, por pasarte un alto, haber quebrantado una ley, una infracción de tráfico, y te sientes molesto. No somos perfectos. Y algún día tendremos un error y llega el policía de tránsito y nos infracciona. Bueno, pues está bien. No quiere que lo ayude, no quiero que me ayude. La mejor ayuda es que me levante usted la infracción y que yo la vaya a pagar. Eso es lo que está. No aumentes la corrupción, ¿verdad? Así es que esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice, ¿le va a salir más caro allá? Bueno, Dios proveerá y Dios me querrá dar la lección de mi infracción que cometí, ¿sí? De la infracción que cometí. Vamos al verso 16, por favor, capítulo 2, 1 de Pedro. Actuando como personas libres, escucha bien, actuando como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Pues Dios perdona todo. ¿Qué pues diremos? ¿Hagamos males para que nos vengan bienes? Dice Pablo. En ninguna manera, no solamente nos dice no, sino en ninguna manera. O sea, no hay ni siquiera una intención de un plan con maña. Voy a hacer esto para que entonces, ¿verdad? Hago esto. No, en ninguna manera. Es importante destacar que la relación del creyente con otras personas es un testimonio que habla con mayor elocuencia que los mensajes predicados desde los púlpitos. Dice, pasas al buffet, ¿no? ¿Qué le cobro? No, dice, pues nada más agarré esto y esto. Le pones el filete y luego arriba le pones un montón de verduras. Nada más agarré verduritas. No, si tienes que pagar el filete, paga el filete. Y si no te alcanza por el filete, bueno, pues ni modo, solamente comemos verduras y eso es todo, no pasa nada. Al contrario, creo que es más sano, ¿no? Pero todos queremos hacer un plan con maña. Todos queremos esperarnos hasta el último momento para ver si se distrae. Y yo quería pagar todo, ¿no? Una ocasión estoy comprando, tengo problemas con mi encía, ¿no? Y Mónica estaba tratando de ayudarme. Entonces me iba a poner un poco de hueso artificial.
y voy al depósito donde lo venden. Entonces ya le pido, es un gramo, es un poquito nada más, y ya estoy comprando el hueso y vale el gramo vale 1,200 pesos. Todavía lo recuerdo, ¿no? Todavía me duele el codo, dicen. No, nada de eso, Dios proveyó. Y le pago a la señorita con 1,500 pesos, ¿no? 1,500 pesos. Y entonces de cambio me tendría que dar 300 pesos. Pero ella me regresa 800, o sea, me regresa los 300 más un billete de a 500. Y ya, y se pasa del otro lado del mostrador para darme, y me está esperando ahí. Y le digo, un momento, por favor. Le digo, mire, quiero que revise su cambio. Ella pensó que yo estaba reclamando que me hacía falta, ¿no? Y un poco molesta regresó. Me dice, a ver, déjeme ver. Y ya cuando se da cuenta que me está dando 500 pesos de más, entonces cambia su actitud. Me dice, le dije, no, mire, voy a tener una pequeña operación, una cirugía, y yo quiero que Dios me bendiga. Y si me voy así, sabiendo que usted me dio de más, yo no creo que Dios me bendiga, porque sabiendo hacer el bien no lo hice, ¿sí? Y me es pecado. Entonces va a perder la casa, va a perder usted, su quincena no le va a salir completa y no creo que eso le guste. No, muchas gracias. Gracias sean dadas a Dios. Con tu conducta, con mi conducta, o sea, nuestro testimonio habla más que las predicaciones, habla más de lo que nosotros podemos decir cuando ayudas a las personas, ¿sí? Ahora hay muchas personas que necesitan ayuda, cediéndoles el paso, dejándoles que tomen la combi se va a volver a parar siempre donde mismo, y todo, ellos no dejarán de serlo, ¿verdad? No dejarán de ser las combis de las ciudades. Pero tú y yo podemos hacerlo, podemos marcar la libertad, podemos mostrar nuestra libertad. La libertad es Cristo. Evitemos ir a ciertos lugares, porque luego nosotros decimos, ¿y qué estamos haciendo aquí? El Espíritu Santo le dijo al profeta Elías, ¿no? Cuando estaba encerrado en la cueva, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿No? Dice, estoy huyendo de la reina, bueno, que era usurpadora, ¿no? Estoy huyendo. ¿Qué estás haciendo aquí? La pregunta es para ti y para mí. A veces, ¿qué estamos haciendo en ciertos lugares? Corre de ahí. Esperamos que los creyentes débiles en su fe, ¿verdad?, no sean perjudicados por las acciones que nosotros hacemos, los que nos creemos espirituales. Y si tú te crees espiritual, escúchame bien esto, porque dice Corintios, que el que cree que sabe algo, no sabe nada, dijo, no ha entendido nada. Cuando dice, no, es que yo ya sé, yo ya entendí, yo ya comprendí, yo ya esto, yo ya he pasado mucho tiempo en la Escritura. Qué bueno, qué bueno. Recuerdo de aquella ilustración del lápiz, ¿verdad? El hacedor hace a su lápiz, le pone una barra de grafito, lo cubre de madera, le pone un borrador, y dice, y por mucho tiempo lo tienes ahí en una caja. Y ahí está el lápiz, está listo para usarse, está nuevo el lápiz, pero está en una caja. Y va a ser usado solamente cuando el usuario le dé uso. Nosotros podemos pasar mucho tiempo en la Biblia y vamos a ser usados solamente cuando Dios quiera, No es cuando tú quieras, porque Dios quiere, pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que recordar que aunque seamos libres, somos libres para ser esclavos de Dios. Versículo 17 dice, honrad a todos. Escucha el orden, cómo va creciendo el versículo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Aquí se nos manda que a todos debemos dar el debido respeto. A veces contrato un albañil, ¿no? Y porque viene con ropas sencillas, viene tal vez un poco polvoso, que siempre andan ahí, pienso que tal vez él es un poco menor que yo, ¿verdad? Pero en realidad yo no sé lo que él sabe hacer. Él sabe de medidas, aunque a lo mejor son medidas empíricas. ¿Y qué quiero decir con medidas empíricas? No son inexactas, sino son medidas
que él adquirió a través de la experiencia. Eso significa ser empírico, ¿sí? Los métodos empíricos los utilizan mucho los abogados, el juez. Si no hay evidencia, entonces no es verídico. Si no presento evidencias del caso, mi caso es perdido. Entonces el albañil presenta evidencias de que él sabe medir, de que él sabe las proporciones de las mezclas, él sabe las medidas de los muros y todo ese tipo de cosas. Entonces dice, honrad a todos. Cuando vas a comprar comida, por más sencilla que sea una fonda, la señora que está ahí sabe más que yo de cocina, ¿no? Y tengo que honrarla. Y tengo que decir, qué rico estuvo la comida, ¿verdad? Debo de honrar a todos. Debo de honrar el que lava mi carro, ¿verdad? Muchos de nosotros vamos a lavar el carro. Ponte a lavar el carro y ya verás cómo terminas. Debes de honrar a todos. Honrar a todos. Al que respeto, respeto, ¿verdad? Dice Pablo, ¿verdad? Al que honra, honra. Si está en un puesto de eminencia, honra. Debes de honrar a todos. Un creyente debería respetar a todos los seres humanos, por más sencillo que sea. Nadie tenga un concepto más alto del que debe de tener. Romanos capítulo 12. Nunca te creas más que los demás. Cuando tú tienes una estima más alta de lo que tienes, estás perdido. Estás puesto, tú mismo te has puesto sobre un ladrillo y no sabes ni cómo bajarte. Tim lo pone que es como un poste, un pequeño poste, y arriba pones una tortuga. Y ahora, ¿cómo se baja la tortuga? Y nada más va a estar dando vueltas, ¿verdad?, sobre ese poste, y no tiene la capacidad para poderse bajar de ese poste. ¿Cómo llegó ahí? Alguien la puso. Alguien la puso. ¿Cómo llegaste a subirte a un pequeño ladrillo que es tu podium? Alguien te puso, ¿verdad? Ay, no, tú sí eres esto, tú sí eres lo otro, hoy aquí, hoy qué grande que eres y todo, ¿no? Y te empiezas a echar flores y ya te la crees y ya estás, ya te subiste a un ladrillito y luego ya no sabes ni cómo bajarte, te da miedo, ¿no? No sé que vayan a pensar que yo no lo hago. Entonces dice la palabra de Dios que nadie tenga, ¿verdad?, en sí un concepto más alto del que debes de tener. ¿Tienes algo que sea para servicio de los demás? ¿Tienes una posición? Utilízala para el beneficio de los demás. Y luego, después de eso, así que hay un mandamiento, ¿verdad? Aquí, como dijo Tim, no te da chance. Amad, imperativo, tiempo presente. Amad a los hermanos. Permanezca el amor. Hebreos capítulo 13. A través del sumo sacerdote, a través del resucitado. El sumo sacerdote es el resucitado que está ahora a la diestra de Dios Padre. Así que hay un mandamiento de amar a los hermanos. Si estás tal vez fingiendo, ¿verdad?, no es un amor genuino. Debe de ser un amor ágape. Y luego dice el apóstol Pablo, temed a Dios. Tú y yo como creyentes tenemos que revelar por medio de nuestras vidas el temor de Dios. La sabiduría de Dios es el temor a Dios. La sabiduría, Proverbios 8, es Cristo. Y al andar en nosotros en Cristo andamos en el temor de Dios, no en el miedo del jardín del Edén de Génesis capítulo 3. Dice, oímos tu voz en el huerto y tuvimos miedo. Ese es miedo. Andar en el temor de Dios es sometido a lo que Dios ha dicho. El apóstol Pedro enfatizó, honrad al rey. No importa quién ocupe el cargo o la posición de máxima autoridad en la nación, debemos respetarle. Y hacemos memes y críticas del que está en turno, ¿no? Lo hacíamos del pasado, ahora lo hacemos de este. Hacemos memes, burlas, eso no es cristiano, hermanos. Eso no es. Pero yo no entiendo que lo hacemos en la carne, y me pongo al lado tuyo. Lo hacemos en la carne. Debes de orar por él. No, algunos dicen que es hermano. No sé si es hermano o no. Nunca he tenido una entrevista con él y nunca ahora sí que he dado muestras de su fe, ¿verdad? No, dijo un versículo de la Biblia. Satanás recitó versículos de la Biblia. Entonces no podemos afirmar cierta cosa o no.
pero debemos de respetarle, honrar al rey, indiferentemente de su identidad política o de sus capacidades para ejercer la máxima autoridad. Puede ser bueno, puede ser malo, no lo sabemos. Debemos de respetarla a causa de su cargo, lo cual, por supuesto, no implica que asumamos sus ideas o que estemos de acuerdo con su forma de ejercer el poder, ¿verdad? Puede ser de izquierda, puede ser de derecha, no lo sé, no soy político. Pasemos al versículo 18. Y entonces ahora pasa de nuestra vida, pasa a la relación que podemos tener entre nosotros. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Permítanme un poquito, hermanos, porque me quedé aquí solo y hay un poco de ruido. Discúlpame, por favor. La primera frase del versículo que ya leímos, que nos menciona a criados y a amos, puede aplicarse en nuestros tiempos a relaciones que deben existir entre los jefes y los empleados de una empresa. Por supuesto, esta relación de sumisión del empleado resulta generalmente más fluida cuando ambos son creyentes. Déjame corregir un poco lo que estoy diciendo. A veces pensamos que porque tú y yo somos creyentes, el trabajo va a salir adelante. Casi el 99.9% de la relación entre hermanos, cuando hay una relación laboral, sale mal. Me escribe un hermano que puso un negocio y se asoció con otros hermanos, no con un hermano, sino con otros hermanos. Y puedo sentir su coraje y puedo sentir su enojo, ¿no? Dice, tuvimos que cerrar el negocio y estuve pagando mucho dinero por muchos meses. Dice, y se decían ser cristianos. Y me pongo a pensar, ¿qué fue lo que pasó? Pues caminamos en la carne, ¿verdad? Caminamos tú y yo, caminamos en la carne. Entonces no creo que sea el resultado, ¿verdad?, de caminar en el Señor. El problema puede surgir cuando entre nosotros uno se empieza a alejar del Señor y el otro, al ver mi carne, le provoca la carne y también se empieza a inmiscuir en la carne y terminamos hasta maldiciéndonos. Y te estoy hablando entre creyentes. Ahora que entre los no creyentes pueden sacar hasta la pistola, demandas judiciales. 1 Corintios capítulo 7, ¿verdad? No soportamos el agravio. No reconocemos que Dios tiene todo bajo control. No lo reconocemos. Pensamos que nosotros le tenemos que echar una mano al Señor. Esto voy a ir a ponerle una demanda y voy a poner a hacer esto y vamos a llegar ahorita al versículo 23, ¿no? 22 y 23, pero en un momento, dame oportunidad. Aquí se declara que esta actitud debe existir con respeto a los que son buenos y afables, sino también a los que sean difíciles de soportar. Esa debería de ser la actitud mía y tuya. No importa si el otro es difícil, ¿verdad? No importa si eso está, si él lo merece o no lo merece. Pero siempre y cuando esas personas no pidan algo que sea ilegítimo o deshonroso también, ¿verdad? No sé si viste por ahí la película Reto de Valientes. Y hay un muchacho que anda buscando trabajo y es creyente. Y cómo Dios va prosperando su vida. Y en uno de esos trabajos que él consigue, que uno de los socios le propone un mejor puesto, pero le propone un mejor puesto haciendo algunas cosas indebidas. Pero ya cuando avanza la película puedes ver que era como una prueba, ¿no? Que era una prueba para valorarlo a él si iba a ser fiel o no. Y cuando a él le proponen que tenía que apuntar menos, algunas cosas menos de las que salían, y le dijeron, y si no aceptas te vamos a correr. Dijo, ya, porque ya conoces qué es lo que vamos a hacer.
él regresa y lo habla con su esposa y toman la decisión de decir, bueno, pues aunque te corran y necesitemos el dinero porque no tenemos dinero ni para la renta ni para comer, pero Dios está en control. Y es bonita la película porque el resultado de la toma de sus decisiones, de que él dijo, mire, yo soy un cristiano y lo que usted me está proponiendo no es correcto, entonces no lo voy a aceptar. Entonces, en ese punto, se quedan viendo los socios y dijo, este es el hombre. Este es el que estamos buscando, la honestidad, la alabanza de tu vida. Y le dan el empleo, ¿no? Eso es para solamente alabar a Dios. Salmo 107, lo que nos enseñó Tim, ¿no? Y no puedes tener esa relación. Y Efesios capítulo 5, versículo 18, es el principio, no solamente para una relación laboral, sí, porque también en Efesios capítulo 5 hasta el capítulo 6, Pablo también habla del mismo tema que está hablando Pedro, de la relación entre los esclavos y los amos, pero el capítulo 5, versículo 18 dice, ¿verdad? Que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el punto. Si no estás lleno del Espíritu Santo, y no dice a medias, no dice que nada más tengas amor, dice, bueno, ya tengo amor, dice, pero la paciencia no, dice, ya amo a este hermanito, dice, pero que le tenga paciencia, pastor, no, dijo, es insoportable, no lo tolero, dijo, lo amo como mi hermano, o sea, es un amor fingido, o sea, si a mí me quieres engañar, pues yo te voy a dar la salida y te voy a decir, sí, ajá, bueno, ya, te creo, pero a Dios, Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañáis vosotros mismos. No os engañéis vosotros mismos. Allí está el parteaguas, ¿no? Dios no puede ser burlado. O sea, ¿quién te crees tú o yo para burlar a Dios? Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Sí? Puedes verlo en un niño, los que tienen niños. Un niño se entrega a ti cuando tú has tenido una relación, ¿verdad? Cuando tú has tenido una relación ágape con él. Incondicional. Así es que es la misma relación que tú debes de tener si eres alguien que tiene un negocio, alguien que tiene empleados bajo su cargo. Esa es la relación, debes de amarlos con el ágape. Los creyentes deberían exponer sus vidas como una alabanza y honra al nombre de Dios por medio de sus actitudes y acciones en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en cualquier cosa. Leamos el versículo 19 y 20, por favor, del segundo capítulo de Primera de Pedro. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué mérito tiene el que soporta que os bofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí nos está diciendo que a veces tenemos que sufrir, por nuestras consecuencias, ¿no? La consecuencia de hacer algo malo. Ahora, ponte a pensar, y digo, yo me puse a pensar, a veces la gente dice, ¿qué de malo hice ahora para que viniera a mí este coronavirus? No, pues me pongo a pensar, yo no soy tan malo, pues soy tan malo como los demás. El asunto es que venimos de una raza caída, ¿sí? Venimos de una raza caída y en esa raza caída nos van a caer toda clase de males. Primero a los Corintios capítulo 15, este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, primero viene lo terrenal, después lo espiritual. Este cuerpo que se está corrompiendo tiene que acabarse para que heredemos el incorruptible, todas aquellas cosas que Dios prometió. ¿Cómo podéis, verdad, entonces nosotros entender esta parte? En Mateo, y te espero, por favor, dame algunos minutitos más, por favor. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, y voy a dar lectura y te pido que me sigas con tu vista. Estoy en el sermón de los sermones, en el sermón inspirado, en el mejor sermón que puedas escuchar, que es Mateo capítulo 5, el sermón del monte.
En el versículo 38 hasta el final del capítulo 5 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que te quiera poner a pleito y quitar la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si os saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis los demás? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora bien, hermano, otra vez, si lo tomo esto solamente y lo saco de ahí, pues esto resulta imposible. No difícil, no duro, difícil, imposible. No lo puedes llevar a cabo. Dijo, pues entonces el pastor, ¿de qué me está predicando? ¿O de qué me está enseñando? ¿Cómo lo voy a hacer? Exactamente. Debes de pasar por la cruz. Debes de pasar por la cruz. Para entender cualquier doctrina, escúchame bien, para entender cualquier doctrina tienes que pasar por la cruz. La doctrina de la santificación tienes que pasar por la cruz. La doctrina de la eternidad tienes que pasar por la cruz. La doctrina de los elegidos tienes que pasar por la cruz. La doctrina de ser llamado tienes que pasar por la cruz. Ahora, escucha bien, porque vamos a ir ahora a un pasaje, al capítulo anterior. Pero al leer solamente esto pensaríamos que yo tengo que hacerlo, ¿verdad? Fíjate cómo dice el versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, entonces tengo que hacerlo en mis fuerzas. No. Pasa, por favor, allí en Mateo también, capítulo 4. Y ahora vamos del 17 al 20. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Después de las tentaciones y todo eso, empieza el ministerio del Señor Jesucristo. Y el versículo 19, el llamado es a Cristo, el llamado es a Él mismo, el llamado es a que lo conozcas. Si no lo conoces, no puedes hacer lo que acabamos de leer. Dice el versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí, venid en pos de mí. Ahí mismo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, dice, ¿verdad? Venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos hará descansar. Él es el descanso. Dice, bueno, ya me tocan unas vacacioncitas. Dice, ya estoy tan encerrado aquí. A ver, dice, voy a ir a echarme una nadadita o voy a irme a ver una peliculita y todo. Pensamos que es el descanso, ¿no? Estamos muy lejos. Estamos muy lejos de lo que es verdaderamente la vida cristiana. La vida cristiana, el reposo es en Cristo. El refresco es Cristo. En mí, esperanza de gloria. Y entonces dice que cuando vamos en pos de Él, y hay una coma gramatical, pero también de tiempo. Debes de pasar tiempo con el Señor.
Y entonces la consecuencia de ir a Cristo, de ser llamado por Cristo, Juan capítulo 12, versículo 32, ¿verdad? Si el Hijo del Hombre os fuera levantado, entonces a todos atraeré a mí. Es la gracia irresistible de Dios, que Dios nos va a atraer a Él. Después de que pases un tiempo con Él, entonces, entre esa coma, vienen todas las advertencias de Hebreos, es cierto. ¿Y cuál es la razón por la que no vamos a Él? Porque la carne, los hombres amaron más sus obras, las tinieblas, porque sus obras eran malas y no quisieron venir a mí, que soy la luz del mundo. Entonces, cuando tú estás hablando de que nosotros debemos de soportar el castigo, debemos de soportar aquellas cosas, es porque nosotros hemos estado pasando tiempo con el Señor. Antes no, antes van a ser tus esfuerzos. Versículo 20, hermanos. Pero si por hacer lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿verdad? Es aprobado delante de Dios. Regresemos a Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. 5, 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, fruto del Espíritu Santo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Algunos fueron aserrados, como el profeta Isaías. Ahora, nosotros en realidad es que quisiéramos pues pasar una vida muy cómoda, ¿no? Una vida muy hedónica, con mucha comodidad, predicar desde un púlpito, tener aire acondicionado, ¿verdad? Tener buenas butacas para los hermanos y todo. ¡Ah, qué padre! Cumplimos con la labor. No. Eso es un punto de muchos que tenemos que hacer en el sentido de la obra de Dios. Pero solamente es cuando Dios te llame y cuando Dios te quiera usar. El apóstol Pablo continúa ahora, ¿verdad? Ciertamente es aprobado delante de Dios. El apóstol no llegó muy lejos sin hablarnos nuevamente sobre los sufrimientos de Cristo. Veamos el versículo 21 y versículo 22 del segundo capítulo de la primera epístola de Pedro. Dice, para esto fuisteis llamados. Escucha bien, ¿para qué fuisteis llamados? No para tener riquezas en este mundo. No fuiste llamado para tener riquezas. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Fuiste llamado para padecer. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice, ¿verdad? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿verdad? Para el supremo llamamiento y ser semejante a Él en su muerte. Ahora, no somos masoquistas, no somos kamikazes, no nos vamos a flagelar como los monjes. No, lo que Él está hablando es que despojarte de tus fortalezas, de todo aquello que crees que eres. Si piensas que eres muy inteligente, el que cree saber algo, en realidad no lo sabe. Esto lo digo para mí mismo, ¿no? Paso un tiempo y digo, creo que de esto voy a predicar, esto necesitan los hermanos. Y termina el día y no he hecho nada. Y digo, Señor, por favor, lo que tú quieras, ponlo en mi corazón, por favor. No los pensamientos que yo tengo, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Así, ¿verdad? Como el mar está lejos del cielo, así son mis pensamientos más lejos que los tuyos. Para esto fuiste llamado, para sufrir como Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, pasó por dos clases de sufrimientos. Sufrió como ser humano, se convirtió en un hombre, Filipenses capítulo 2, sufriendo por causa de la justicia, y también sufrió por los pecados del mundo. Ahora, sus sufrimientos por el pecado y los pecados del mundo, dos cosas diferentes.
El pecado es la incredulidad, el pecado original no es la desobediencia, el pecado original es la incredulidad en el huerto del Edén, y los pecados son todas aquellas cosas que a veces es nuestra condición en este mundo. No es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Todas estas cosas, el mundo, sus sufrimientos. Ese sufrimiento es nuestra redención. Es algo en lo cual creemos y aceptamos. Creemos. Entendemos por medio de la iluminación y de la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo. Cristo nos dejó un ejemplo. En el pueblo de Nazaret, durante sus primeros 30 años, sufrió el ridículo y la incomprensión como lo declara con toda la claridad el Salmo 69. Y te pido, casi voy terminando, tenme paciencia, hermano. Salmo 69, te pido que vayas conmigo, como en su vida, antes de empezar su ministerio, cómo sufría el Señor Jesús. Y te pido que vayas conmigo. Obviamente lo puedes leer en casa por causa del tiempo. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Y puedes leer todo el Salmo. Eso sufrió el Señor. Ay, tú eres cristiano, qué vida tan aburrida. A mí no me gustaría ser cristiano. Dejas de ir al cine, dejas de ir a las fiestas, ya no puedes decir chistes, ya no puedes decir eso. O sea, la gente ve realmente la vida perversa y carnal que lleva, ¿no? Nunca puede ver las riquezas de Cristo. Después de este periodo, cuando su ministerio empezó a ser público del Señor Jesucristo, los relatos de los evangelios nos cuentan cuánto Él sufrió por causa de la justicia. Cuando tú y yo sufrimos por nuestra fe, recordemos que el ejemplo sigue siendo Él. Versículo 23. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dijo, ¿no? Ya lo crucificaron. Lo abofetearon, lo escupieron, le clavaron la corona, lo abofetearon, lo latillaron y todo eso. Y luego lo sacaron, ¿recuerdas? Hebreos, capítulo 13. Padeció fuera del campamento. Y luego, ya crucificado, le dijeron, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Está clamando a Elías, veamos a ver si viene Elías y le rescata. Y se burlaron de él, ¿no? Se burlaron. Y él no dijo, van a ver, para que vean que yo soy el Hijo de Dios, me voy a bajar de esta cruz y ya verán cómo les va a pasar a ustedes. Ese es el cuadro de cuando lo están crucificando, ese es el cuadro de Apocalipsis. Todos lamentan su venida, nadie quiere ir a él. ¿Tú crees que por verlo crucificado creyeron en él? No. El mismo Pedro se regresó. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo tuvo que estar crucificado ahí. No sé cuánto tiempo, ¿verdad? Por más de 3 horas. Por más de 3 horas. Y entonces viene el resucitado. Viene el resucitado. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él dejó que su Padre juzgara las cuentas pendientes. En Romanos, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Viene la cita de Deuteronomio también. Permita que Dios se ocupe de las cuentas pendientes que tenemos. No te vengues tú mismo. Él se encargará de ellas. Solamente háblales y adviérteles que lo que hacen no es correcto.
Versículo 24 del segundo capítulo de Primera de Pedro. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Como lo hemos dicho anteriormente, Jesús colocado ante nosotros, el crucificado. Tú y yo no podemos sufrir para borrar nuestros pecados. No sé qué estaré pagando, dice que mira que me cayó. Mira qué es lo que pasó. No, no es por obras, es por gracia. Y mucho menos por causa de los pecados del mundo. Si no puedes limpiar ni siquiera los propios, tampoco puedes limpiar los de los demás. El apóstol Pedro estaba hablando de la redención y nos está hablando de Isaías capítulo 53, verso 5. Es evidente que el apóstol Pedro aclaró que al hablar de sanidad se refería a la sanidad de los pecados. Dios es poderoso para limpiarte, para darte medicina espiritual, pero más allá de librarte del cuerpo, te quiere librar de la muerte eterna. El Señor Jesús vino para ser el gran sanador y como tal, sana a los pecadores, el gran Rafa, ¿verdad? Ningún médico humano puede tratar ese problema. Ningún médico humano puede tratar ese problema. Él usó al apóstol Pedro para enseñarnos estas palabras y recordarnos las palabras de Isaías que nos revelan esta profecía, ¿verdad? Que Él cargó nuestros pecados. Ahora leamos el versículo 25, el último de este capítulo. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Los seres humanos, tanto los perdidos como los salvados, somos llamados ovejas, unas perdidas, otras redimidas. Esta fue una cita de Isaías también, 55:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora ese es el ámbito de la relación entre nosotros los siervos de Dios. Y esto es la base, ser siervo de Dios para que tú puedas cumplir esas cosas. En tus fuerzas, en tus obras, es imposible. Pero encomiéndate al Creador, encomiéndate al que hizo los cielos y la tierra, encomiéndate al que hizo las ovejas, y entonces tendrás descanso para tu alma. Gracias sean dadas a Dios, hermanos. Debes de comportarte como un siervo. Gracias por la prosperidad que Él trae a nuestras vidas, que Él tiene para con nuestras vidas. Tu vida y la mía sean bendecidas. Gracias sean dadas a Dios por los favores recibidos hasta el día de hoy. Que tu vida y la vida de tu familia, junto con la mía, Dios la siga bendiciendo, Dios la siga prosperando. Y no solamente en lo que necesitas para que no haya lo necesario en casa, sino más allá en la vida espiritual. Alabemos al Señor no solamente con nuestros cantos, sino con nuestra propia vida. El Señor sea con cada uno de nosotros y que su palabra abunde en nuestro corazón. Te mando un abrazo, hermano, te mando un saludo y permíteme terminar con una oración. Vamos a Dios en oración, por favor, hermanos. Te damos gracias, Padre, por esta mañana y ya tarde se está volviendo, pero tarde porque tú nos lo regalas, Señor. Pero nunca tarde, Señor, para buscarte. Nunca tarde, Señor, para encontrarte. Nunca tarde, Señor, para que tú te reveles en nuestra vida. Gracias, amoroso y bendito Padre. Podemos clamar, Señor, a través del Espíritu, Abba, Padre. Abba, Padre. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, que en medio de nuestras aflicciones, ya sean propias o de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, vamos siendo afligidos, Señor. Pero gracias sean dadas siempre a ti y alabanza, Señor, con nuestra vida, de que tú siempre traes el favor grande e inmerecido a nosotros. Señor, tómanos en tus manos, toma nuestras vidas, nuestro corazón, nuestros hijos, la iglesia, Señor, y glorifícate en ella.
Tú nos llamaste, Señor, a ser tus hijos, pero también a ser tus siervos, para que tu voluntad sea nuestra voluntad. Señor, exáltate, Señor, y hónrate en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, reconociéndote, Señor, que de ti procede toda buena dádiva y todo don perfecto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Ya tendremos el tiempo. En verdad, sigue las cosas muy difíciles como para podernos reunir, pero estemos al pendiente, por favor, de que en el momento que podamos reunirnos con toda calma y con toda tranquilidad, lo podamos hacer, ¿verdad? Lo podamos hacer, porque así como podemos salir al supermercado, o ir al mercado, ir a comprar algo, cuando tengamos ya la oportunidad podemos tomar un tiempo, con la sana distancia como es recomendado, pero sobre todo con la confianza en Dios. Por ahí alguna iglesia, o no sé quién lo pondría aquí en la ciudad, menos miedo y más fe. Entonces no vamos a retar, no es que sea un reto, pero con la confianza en nuestro Dios, porque les aseguro que más de uno de nosotros no ha salido al supermercado a comprar algo, donde hay buena concentración de personas, y hacerlo. No estoy desafiando ni te estoy diciendo, pero así como confiamos en Dios que nos ha guardado para salir a hacer algunas necesidades básicas, a su debido tiempo y con las debidas medidas de precaución, pero sobre todo otra vez con la confianza en Dios, vamos a ir programando de qué manera y cuántos pudiéramos empezarnos a reunir nuevamente en la iglesia, y también abrir la señal también para que podamos seguir, aquel que está en casa también pueda recibir a través de ese medio la palabra de Dios. No te olvides, por favor, no te olvides, lo voy a estar recordando a través de la semana, Dios mediante, que tengas un poco de jugo y un poco de pan. Si quieres hacerlo con galleta salada, o sea, no tengo problema, porque incluso eso es sin levadura y eso lo podemos usar para tomar la cena del Señor. Te lo voy a recordar incluso el mismo domingo. Dios me preste la vida, Dios me dé la sabiduría para recordártelo antes del mensaje, que tengas un poco de jugo de uva preferentemente y un poco de pan, blanco, o una galleta salada, una galleta de esas que no tienen tanto sabor, y podamos cumplir la cena del Señor, estar en esa coinonía y en esa comunión y cumplir una de las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo nos mandó. La una es el bautismo y la otra es la Santa Cena. Muchas gracias, hermanos. Te mando un abrazo, un fuerte abrazo para ti y para tu familia. Bendiciones de parte de Dios. Que Dios siga bendiciendo tu vida, que Dios siga utilizándote, que Dios tenga lo necesario, y si estás pasando por problemas de salud, que Dios traiga la salud a tu vida. Gracias, hermano. Dios siga bendiciendo tu vida y la mía. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles en la reunión contigo. Hasta luego, hermano. Gracias.